Nuestra aplicación G+ Business es una solución sencilla y eficaz para la venta de artículos en mostrador y caja. Va dirigido a pequeños comercios, grandes establecimientos y superficies de ámbito general. A continuación vamos a ver algunas características destacadas. En primer lugar, los artículos, donde podemos observar que se pueden clasificar por familia o subfamilia. Incluso se le puede asignar una marca. Además, existe la posibilidad de utilizar códigos múltiples, lo cual nos va a permitir asociar a un artículo principal otro artículo existente. De esta forma, en una venta por TPV, permitirá dar de baja las unidades correspondientes a un pack. Tenemos también la gestión de impuestos, que nos va a permitir a la hora de vender imputar un canon en la venta. El canon o el impuesto en este caso podría aplicarse sobre la cantidad o sobre el precio y decidimos cómo queremos configurarlo, si se suma en la venta o no. Se puede observar también que al artículo se le pueden asociar unas imágenes y podemos dar de alta tarifas. Esas tarifas pueden ser tarifas especiales de venta o tarifas especiales de compra, donde en la tarifa le indicaríamos el cliente, en el caso de ser tarifas de venta, el precio a cobrar al cliente o un descuento o una tarifa. De esta manera, a la hora de vender, si el cliente tiene una tarifa especial de venta, predomina sobre el PVP del artículo. Pero no solo tenemos por qué utilizar las tarifas de venta por cliente. Existe la posibilidad de crear tarifas genéricas, de manera que una misma tarifa pueden ser asociadas a distintos clientes o a distintos artículos, de forma que al definir la tarifa operaría de la misma manera, con la diferencia que no tendríamos que introducir esa tarifa especial cliente a cliente, sino que se daría de alta esa tarifa especial de un artículo en concreto, definiendo cómo queremos aplicar esa tarifa, si por precio, por descuento o una tarifa en concreto, y una vez definida simplemente se le asociaría al cliente. Es una manera fácil de no tener que ir repitiendo uno a uno esas tarifas. Además de todo esto, podemos ver también dentro de la ficha la posibilidad de dar una descripción ampliada al mismo, de forma que esa descripción nos va a permitir dar más datos del producto con el que estamos tratando. Además, cabe la posibilidad de usar una gestión de medidas, indicando el número de medidas a usar y cada una de ellas. También podemos definir paquetes y bultos, incluso un coeficiente de unidad, y dar información del volumen y el peso, que estos dos datos serían a nivel informativo. Además de estas características, cabe destacar lo que son clientes y proveedores. Vamos a ir a la ficha para ver los datos. En la ficha de clientes, como podemos observar, está desglosado por pestañas, donde se pueden incluir diferente información. En primer lugar, podríamos hacer referencia a los datos del comercial o agente asociado al cliente,
con su correspondiente ruta de venta o incluso si le queríamos asignar algún tipo de comisión. En la pestaña siguiente podemos ver las formas de pago, que será la forma de pago habitual asociada al cliente para cuando se le emita algún documento. Además, como hemos visto antes, tendríamos estas tarifas especiales que son las genéricas, que es la que asignaríamos a distintos clientes para un determinado artículo, familia, subfamilia o marca. Por otro lado, desde la propia ficha podemos consultar lo que se llama la hoja gerencial para ver el resumen de la empresa. Podemos dar de alta las personas de contacto del cliente, indicando incluso un correo electrónico. Se pueden indicar distintas direcciones, incluso asignar cada una de ellas a un documento en concreto. También se pueden incluir los datos bancarios y, como hemos visto antes, unas tarifas especiales. Estas no serían las genéricas, estas serían específicas por artículo y cliente o familia, subfamilia y marca. Existe la posibilidad también de incluir avisos predefinidos en documentos, de manera que el aviso activado a la hora de hacer el documento, en este caso presupuesto, daría un aviso y mostraría la pantalla. Incluso el texto aquí indicado se puede arrastrar al bloque y pasar a los literales. Estos avisos se pueden asignar a esos documentos de venta, ya sean presupuestos, pedidos, depósitos, albaranes o facturas. Además, también le podemos indicar el tipo de IVA, ya sea normal, reducción o exento, si queremos trabajar a base imponible, más IVA o IVA incluido, o si lleva recargo de equivalencia. Por otro lado, si el cliente lleva retención, pues también se configura en su ficha para que lo arrastre el documento con su porcentaje o incluso descuentos o una tarifa de las 5 definidas en el artículo con la que queramos trabajar. También permite la facturación global de albaranes y asociar un cliente diferente a la factura. Visto esto, vamos a pasar a ver lo que serían compras y ventas. Por ejemplo, en un albarán podemos ver los datos de la cabecera, donde además de un número de documento y fecha se puede especificar el documento del proveedor. Se indicaría el proveedor del que recibimos el documento y el almacén. En la siguiente pestaña introduciríamos las líneas. Como hemos comentado anteriormente, en los avisos que existen tanto en clientes como en proveedores, si está activado nos mostraría el mensaje de atención. En este caso, este sería la muestra. Al introducir las líneas, podemos hacer la búsqueda del producto o de la mercancía. Como se puede observar, tenemos distintos tipos de filtros: ordenar por código o por nombre y buscar por el texto que se desee. Además, existe otro método de selección que es configurable, donde podemos buscar por cualquier otro dato. Si nos fijamos en la línea del documento, una vez introducido el artículo y especificamos los datos de compra con la cantidad y nos arrastrará el costo de la ficha, desde la propia ventana se pueden ver las estadísticas, donde nos mostraría el último precio, precio mayor, precio menor y un precio medio. Además, en la pestaña de opciones, pues todo lo configurado en el proveedor o en el cliente, según sean compra y venta,
nos lo arrastrará a esta pestaña donde se nos indica la forma de pago, si llevase descuentos, en el caso de que tuviera aviso si lo queremos arrastrar a literales, el formato de impresión, si queremos que vaya valorado y si queremos especificar una entrega a cuenta. Además, desde esta pestaña hacemos el seguimiento en el caso de que hubiésemos cargado un pedido. Y por último, en la pestaña pie, pues nos mostraría un desglose de importes. Desde los albaranes o desde la factura se pueden cargar distintos documentos, es decir, a la hora de hacer un albarán se le indica al proveedor y el programa permitirá cargar los pedidos que tuviera pendientes. En el caso de la venta ocurriría de la misma manera. De esta forma podríamos ir sirviendo el pedido. En el caso de la factura, ocurriría igual, es decir, a la hora de hacer el documento y especificar el proveedor, el programa nos mostraría aquellos pedidos pendientes. Si quisiéramos facturar un albarán, tendríamos la posibilidad de hacerlo sobre la facturación, sobre albarán, donde actúa de la misma manera, es decir, una vez indicado el proveedor, el programa detecta los albaranes pendientes y los cargaría. En ventas, además, tenemos la opción de una facturación global, la cual, ya sea mensual o de la forma que se haya configurado en la ficha como hemos visto antes, nos va a permitir que en un rango de fechas facturemos todos esos albaranes pendientes. Podemos hacerlo de un cliente en concreto, de un rango de albaranes específico, o si queremos todo lo pendiente, pues simplemente se indica la fecha y lo recogería todo. Además podemos indicar si cuando vayamos facturando queremos ir imprimiendo, si queremos generar una factura por albarán o todos los albaranes en una misma. En la clave de facturación hace referencia a lo configurado en la ficha, por si fuera anual, semestral, o si queremos generar una factura por forma de pago. Visto esto, podemos ver la siguiente característica, que sería la gestión de efectos. Desde ventas tendríamos la opción de la emisión de recibos, ya sea automática o manual. En la emisión automática, el programa miraría los vencimientos pendientes. Esos vencimientos, evidentemente, se habrán generado desde el documento de venta y emitirá el recibo con ese importe. A nivel de impresión, se configura la plantilla como desee cada uno de los clientes. En el caso de que no fuera automática, pues se puede hacer una emisión manual indicando el cliente y un concepto para ese recibo. A su vez indicaría el importe y también tenemos la posibilidad de generar un efecto de ese vencimiento manual que estamos generando, de ese recibo en concreto. En el caso de las compras, pues tendríamos la emisión de pagarés y como hemos visto antes, pues también tendríamos tres tipos de impresión: manual, factura o por efectos. En la impresión manual, de la misma forma, es indicar manualmente un proveedor con un concepto o un importe e indicar si queremos generar el efecto. En automática tendríamos por factura o por efectos. En factura miraría la factura del proveedor y en efectos los vencimientos. Esas serían las tres alternativas. Además, desde el menú de efectos tenemos distintos listados que nos van a permitir desde obtener una previsión de cobro o pago, ver el riesgo del cliente, riesgo bancario y gestionar el cobro y los pagos de los efectos. Incluso, si se diera el caso, pues de la generación de una remesa para posteriormente presentar el fichero al banco. El programa está preparado para generar la remesa con todos los modelos SEPA disponibles. Y una vez generado, pues se sacaría el archivo para presentar al banco.
Recordar que no siempre hay que hacer el cobro total de ese vencimiento. El programa permite hacer el cobro parcial y todo lo irá registrando en el correspondiente mantenimiento de efectos de cartera, donde siempre indicará pues el importe que está pagado o incluso si la remesa ha sido devuelta, el importe devuelto y el importe pendiente. Todo eso de manera automática lo irá gestionando el programa en su opción correspondiente. Incluso nos va a permitir realizar agrupación de cobros y agrupación de pagos. Otra característica que cabe destacar, pues serían los almacenes, donde vamos a poder generar inventario. El inventario nos va a permitir indicar la existencia de un artículo y a qué almacén lo llevamos, de forma que sería la manera de actualizar los saldos de nuestros almacenes, pues por ejemplo cuando llega final de año y hacemos un inventario. Otra posibilidad sería realizar notas internas de entrada y salida de artículos. Estas notas internas son muy útiles en el caso de cuadrar el almacén, pero no por inventario. Por ejemplo, por rotura, por robo, por pérdida. En ese caso se genera una nota que nos va a generar un movimiento de salida o entrada, según el caso, del artículo que le indicamos y de la cantidad. Y lo hará del almacén indicado en la cabecera. Todo el control del estocaje, el programa lo irá actualizando en la ficha del producto. Si tenemos distintos almacenes, podríamos ver desglose de esos almacenes o incluso sacar un informe consultando ese inventario general valorado, donde veríamos la existencia de los artículos. Otra característica destacada sería el TPV, donde tenemos dos posibilidades: TPV táctil y TPV normal. Desde aquí sería la emisión de ticket. Simplemente seleccionando el artículo con cualquiera de los métodos de selección, indicando la cantidad y nos arrastraría el precio de la tarifa de venta configurado. En este caso, una tarifa IVA incluido. Desde la propia emisión se pueden gestionar los créditos, de forma que una forma de pago a crédito para ese cliente lo controlará para la siguiente venta. De hecho, al entrar, una vez que seleccionamos el cliente, siempre nos mostrará los créditos pendientes. Podemos sacar también un extracto de los créditos, realizar retirados de caja, un pago varios, es decir, coger dinero de caja para pagar a un proveedor, incluso hacer una apertura de cajón. Como se puede ver, pues tenemos un visor electrónico y en pantalla para la venta en mostrador. Otras características generales a comentar, pues tendríamos circulares, tanto a clientes, proveedores como a comerciales. Se puede realizar la firma digital de los documentos. De hecho, desde el propio cliente se le indicaría la configuración para los datos de la factura electrónica. Además, podemos generar consultas personalizadas, además de las estándares que ya trae el programa, pues se pueden gestionar diferentes consultas en distintas opciones. Las búsquedas, como hemos visto antes, pues tenemos una serie de filtros, se pueden ordenar
y además se pueden hacer búsquedas avanzadas y más predictivas y con múltiples filtros. Se pueden también trabajar con diferentes empresas que sean multidivisas y puede haber más de un usuario trabajando en el programa. Y se pueden firmar documentos de manera digital. Con todo esto podríamos decir que el programa, la aplicación G+ Business, tiene una serie de beneficios. Sería altamente personalizable, tiene aplicaciones móviles interconectadas con el producto, controla la existencia de los artículos y tiene multitud de consultas o gestiones personalizadas a la hora de búsqueda y de filtro. A continuación vamos a ver los módulos compatibles para la aplicación G+ Business.